usted? Gracias, señoría. Esta parte se va a oponer a la petición de prisión preventiva efectuada tanto por la Fiscalía como por los querellantes, básicamente amparándonos en que aquí existen antecedentes insuficientes respecto de la letra B del artículo 140 para ambos de mis representados. Le señalo a su señoría que yo represento a la única mujer de este grupo y a don Marcos Vázquez, quien está sentado en el estrado de los testigos, habitualmente usado. Pero además, señoría, voy a hacer hincapié en antecedentes que evidentemente que por lo extenso del relato de la señora fiscal se obviaron y que son muy importantes tenerlos a la vista. Voy a partir simplemente por el examen del servicio médico legal, practicado con fecha 25 de octubre del año 2019 a la víctima. ¿Qué es lo que dice él en su relato de los elementos fácticos de sus lesiones o del eventual origen de sus lesiones? Dice que fue llevado a la comisaría siendo golpeado con patadas, lumas, perdigones, además de un posible cuchillo. Dice que tiene incontinencia anal producto de las lesiones. Pero el médico señala que este paciente ingiere sertralina y omeprazol en forma habitual. Sería, el medicamento sertralina se utiliza para el tratamiento de la depresión, esté o no asociada a estados de ansiedad y en el tratamiento del trastorno del estrés postraumático, en el trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, y en los ataques de pánico y en el trastorno esquizoide de personalidad. Un elemento que al parecer es gravitante debido a que el imputado ha dado numerosas declaraciones, la víctima ha dado numerosas declaraciones respecto de lo que le ocurrió una vez que ya recobró la libertad. Lamentablemente, señoría, por la extensión del tiempo, porque no pudimos respaldar, pero si su señoría lo estima conveniente, existe en YouTube una declaración en el canal 3 de la Población La Victoria que dura 10 minutos, donde 5 de ellos la víctima se refiere a los eventuales maltratos o a los maltratos que sufrió por parte de personal de Carabineros. En ninguno de estos 5 minutos se refiere a ninguno de mis representados específicamente. En los últimos 5 segundos de estos 5 minutos, y por esto es importante, dice que fue agredido sexualmente. Los otros 5 minutos son una apología a la rebeldía social y a que el país está en una situación convulsionada socialmente y que es una dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos la declaración, señoría, del padre de la víctima. ¿Por qué es importante el padre de la víctima? Porque él, además de haberlo ido a ver a los pocos días, ¿verdad?, señala que además hizo una denuncia en la OIRS, denuncia que dio inicio a un sumario administrativo por parte de Carabineros de Chile. Me voy a permitir, señoría, relatar completamente la denuncia que esta persona hizo. Dice que su hijo, Josué, le contó que el día domingo, a las 20:30 horas aproximadamente, se encontraba en el domicilio de un pariente, donde al escuchar gritos de auxilios, es decir, estaba en el interior del domicilio de un pariente, escuchó gritos de auxilio, ve que había una persona lesionada en la acera del pasaje, que no recuerda cuál es. Nombre, no recuerda el nombre, donde él sale del domicilio y concurre a ayudarlo, debido a que esta persona a que conoce primeros auxilios y es su deber ayudar. Cuando se encontraba prestándole los primeros auxilios a esta persona, la cual desconoce todos los antecedentes, en ese momento llega personal de Carabineros, le dice que esa persona no necesita asistencia médica, por lo que él responde no sean ignorantes, donde los Carabineros se ofuscan y comienzan a agredirlo con golpes de pie y puño. Se vio tan agredido que señaló: prefiero que me maten a que me sigan golpeando. Posteriormente lo toman detenido.
trasladan a la 51 Comisaría Pedro Aguirre Cerda, lo llevan a un centro asistencial donde el médico tratante no le realiza los exámenes pertinentes, señalando en el acta de salud que mantiene lesiones de carácter leve, donde posteriormente la unidad fue amenazado y golpeado nuevamente, donde además le indicaron que firmara un acta a la fuerza. Posteriormente fue ingresado a un calabozo y trasladado al centro de justicia. Al día siguiente, donde se le solicitó otro examen médico donde determinaron que él mantenía lesiones de carácter grave, fractura nasal y otras fracturas en otras partes del cuerpo, además de otras contusiones, donde posteriormente fue trasladado a Santiago 1, en donde se encuentra en estos momentos en prisión preventiva. Yo como padre hago presente que la detención de mi hijo no le fue comunicada a ningún familiar donde se desconocía en donde se encontraba, enterándome de que él había sido detenido. No sabía nada por publicaciones en las redes sociales, el día martes 22 de octubre a las 12 horas, las cuales habrían sido publicadas por amigos de él. Él fue puesto a disposición de la Fiscalía Local de San Miguel por el delito de robo, siendo que fue a prestar auxilio a la persona que se encontraba lesionada en el exterior del domicilio, por lo cual la detención habría sido arbitraria, procedimiento que no habría sido adoptado de buena forma. No relata ninguna agresión sexual. Y en la declaración que le presta a la Fiscalía, el padre dice que su hijo le contó la agresión sexual y lloraron juntos. Es un elemento bastante importante para los efectos. Vamos a ver también qué es lo que dice el médico legal respecto de las lesiones anales que tiene el imputado, la víctima. Declaración del perito Claudio Pérez Molina, del 19 de diciembre de este año. Dice que trabaja hace 10 años en el servicio médico legal, en sexología forense, que es médico cirujano, ginecólogo, hace ya 35 años de experiencia en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Dice las lesiones que relató la señora fiscal, las erosiones a las 3, 6, 9, 11, 12, según punteros de reloj, lo que significa pequeña extravasación de sangre y laceraciones con pequeñas heridas, que son pequeñas heridas. Esto sobre la base de anamnesis de la historia del paciente, en el cual él refiere que le fue introducida una luma en su ano existiendo una concordancia, es decir, un trauma con el golpe de la luma. Sin embargo, por la dinámica del hecho, fue necesario solicitar la endosonografía para que nos permitiera ver lesiones que estén más allá del orificio anal. Si bien este señala que no hay lesiones a nivel de esfínter interno y externo, eso permitiría concluir que sí se trató de un golpe con objeto contundente en el orificio anal sin haber sido penetrado. Yo descarto completamente, dice el médico, la penetración por objeto contundente, pero sin descartar el trauma externo por este u otro elemento contundente. Entiendo además que el objeto contundente empleado en este caso sería una luma o bastón retráctil que hubiera dejado estragos a nivel interior del esfínter, situación que no ocurrió en este caso. Y deja claro el examen realizado, es decir, la endosonografía, incluso la penetración de un pene erecto, no produciría daño en el esfínter. Identificar las lesiones a través de los punteros del reloj permite determinar físicamente y observar la zona anal para determinar con exactitud y localizar las lesiones en razón a las posiciones en la parte ginecológica de la persona que es violada o penetrada. Después dice, porque la introducción de un cuerpo extraño como una luma provocaría grandes desgarros a nivel de esfínter, lo que fue descartado con el examen respectivo. De esta manera, las extravasaciones y laceraciones, según los punteros del reloj, podrían ser atribuibles a un golpe con objeto contundente, o sea, se produce un trauma que debe ser de carácter externo, o sea, a nivel del orificio, porque si hubiera introducido, se hubiera lesionado el esfínter. Hago presente que la incontinencia anal de la víctima se atribuye a la condición sexual del joven, ya que eso provoca un grado de incontinencia, además de una deformación del orificio anal. El tipo de lesiones que mantiene a nivel proctológico puede ser provocado por una relación consentida. Sin embargo, considerando el relato del joven, es posible atribuirlo a un objeto contundente. Esta es la parte principal
de uno de los elementos que se le atribuye a uno de mis representados, el señor Vázquez, haber presenciado cuando se le introdujo un elemento por el ano. ¿Qué antecedentes hay respecto de la participación de mi representado? No hemos escuchado ninguno, más allá de la sola declaración de la víctima. Ninguno. Es más, las cámaras internas que aquí se leyeron también de manera bastante breve por lo extenso de los antecedentes, señalan que la presencia de mi defendido en la unidad donde él estaba, porque él era segundo guardia, guardia de detenidos, no tenía por qué estar presente al momento donde lo tienen fuera del calabozo, ¿verdad? No son más de 7 segundos. Y la víctima señala que estuvo siendo golpeado, entre otros, ¿verdad?, funcionarios de Carabineros, y era observado por mi representado más de 10 minutos. El periodo entre que ingresan a las 1:59 y que es dejado en una parte, ¿verdad?, donde ya no se ve que está Carabinero, no dura más de 8 minutos. Todo el periodo de tiempo de, ¿verdad?, presencia en el cuartel policial. Nuevamente existen inconsistencias respecto del lugar donde lo detienen a la víctima. La víctima dice que ingresa al local del supermercado porque escucha gritos de auxilio que estaban matando a alguien. No escuchamos, ni en la carpeta existe ningún antecedente de alguna otra persona que se haya encontrado en el interior del supermercado lesionada, herida o gravemente herida, producto de agresiones de terceros, que haya estado solicitando auxilio. Es más, lo que relatan mis defendidas, doña Luna Huerches, ¿verdad?, a quien no se le tomó declaración, estaba citada para el día 8 de enero, no se le dejó, ¿verdad?, prestar declaración, es que ellos ven a las 4 personas ingresar levantando las mamparas de cierre del supermercado, que en el exterior no quedó nadie. ¿Qué dice el imputado? Entré con mi prima Marjorie. ¿Qué dice la prima Marjorie? Yo arranqué del lugar, no entré al supermercado, perdón, la víctima. Salí del lugar corriendo porque me dio miedo. No ingresó nunca al supermercado. Esos detalles, señorías, que parecen pequeños, que parecen demasiado leves para el relato grave que se ha contado en esta audiencia, es muy decidor de la personalidad de la víctima. La víctima, al parecer, por el tratamiento que tiene algún problema mental que vamos a solicitar a la Fiscalía, ¿verdad?, que lo vaya analizando. Después dice que incluso su prima Marjorie lo ve cuando lo van arrastrando a la salida del supermercado. La prima Marjorie dice, yo no vi nunca a mi primo, simplemente escuché que gritaba que lo estaban violando. Ya a esas alturas, a la salida del supermercado, él decía que lo estaban violando. Relato que él mantiene durante todo el trayecto e incluso en el interior de la sede policial. Él dice que perdió el conocimiento, que lo golpearon duramente durante todo el traslado de Carabinero, que desde el supermercado hasta la 51 comisaría. Señoría, ese trayecto dura 9 minutos. Él dice no recordar nada de lo que ocurrió durante esos 9 minutos porque estaba tan gravemente golpeado que no recuerda nada. Sin embargo, cuando entra a la 51 comisaría, inmediatamente divisa las cámaras que tenía ese recinto, ¿verdad?, puestas, y supo inmediatamente que había un punto ciego. Eso nos habla de una pérdida de conciencia. El imputado, perdón, la víctima jamás ha relatado los problemas que tuvo con el otro testigo, también imputado, de la causa principal que originó todas estas circunstancias, don John Bravo. Don John Bravo, señoría, es una persona que tiene condenas por robo con intimidación, 2 portes ilegales de armas, maltrato de obra carabinero, estafa, robos con fuerza en lugar habitado. Y ahora un robo con fuerza en lugar no habitado. Las mismas cámaras internas de Carabineros, que no se hicieron mención, señala que el imputado John Bravo agrede
reiteradamente a la víctima. Los funcionarios de Carabineros, a quienes tampoco se les tomó declaración, en el sumario administrativo dicen que tuvieron que separarlo incluso de John Bravo, porque él le estaba pegando, producto de que la situación de ellos procesal se la atribuía al escándalo que estaba armando esta persona, ¿verdad?, por la violencia que tenía y los desmedidos gritos y pedidas de ayuda. Nada tampoco se ha dicho respecto de la participación de mi defendida en el vehículo. Ella no va en la parte posterior del vehículo, ella se sube al interior del vehículo de copiloto. Por lo tanto, es imposible que ella le haya pegado puntapiés en el rostro, como se señala en la formalización, y ella se subió cuando, producto del fragor de la lucha para poder contener a esta persona que estaba descontrolado, ¿verdad?, la víctima, para subirlo al furgón, él le golpea con un puntapié a mi defendida y ella, siendo que era la única mujer, dijo, mejor me voy a ir, ¿verdad?, al interior del vehículo, y desde allí ya no tiene más contacto físico con él. El furgón, señoría, no se pueden poner de pie. Sin embargo, la víctima dice que incluso él se logra poner de pie en un momento. Y así hay muchos relatos que son disconformes con la forma en cómo se fueron produciendo. ¿Qué es lo que dice, señoría, también respecto de el bastón? Uno de los testigos que se señaló por parte de la Fiscalía como uno de los presos que estuvo con él privado de libertad, don Orlando Ruiz Molina. En una parte, ¿verdad?, él dice, nos contó nuevamente la misma historia, que también tenían sangre, al menos yo no lo noté, perdón, nos contó la misma historia de la paca, que lo acusó de pegarle, que le sacó la cresta, y después nos contó de nuevo el asunto del bastón, que se lo habían querido meter. Señoría, respecto de la participación de mi defendida, para ir cerrando la alegación, Luna Huerches, no existe ningún antecedente que dé cuentas de la participación de ella respecto de los hechos por los cuales se ha formalizado. Lo único que hay en contra de ella es que es la única mujer y por lo tanto es claramente distinguible. Ella, sin embargo, fue agredida por la víctima cuando iba entrando a los calabozos de la 51 comisaría. Lo que se ve en las cámaras de seguridad del recinto policial y que tampoco se señaló, producto de esa agresión, ¿verdad?, es que ella resulta con las lesiones que se han señalado, ¿verdad?, en su extremidad superior izquierda. Por lo tanto, no habiendo participación de ella a estas alturas, ¿verdad?, no es posible aplicar la pena, no es posible aplicar la medida cautelar de prisión preventiva a su respecto y por lo tanto solicito que quede sin ninguna cautelar. Lo mismo respecto del defendido Vázquez, quien, respecto de por la gravedad de los hechos que se le están imputando, las imputaciones, valga la redundancia, de antecedentes probatorios en su contra son nulos, más que estaba dentro del grupo, ¿verdad?, que lo tuvo a la vista dentro de los momentos en los cuales estuvo privado de libertad en el cuartel policial. Por todos esos antecedentes, señoría, solicito que se rechace la prisión preventiva de ambos de mis defendidos. Abogado, usted, por favor. Señoría, bueno, he escuchado atentamente el relato de mi colega, en virtud también de dar un poquito de celeridad a este procedimiento. Me adhiero bastante a lo que él ha planteado respecto a los detalles del informe de la Fiscalía, que ha sido bastante extenso pero poco clarificante. Por lo tanto, también nos oponemos a la medida cautelar tan gravosa de la prisión preventiva, su señoría. Toda vez que además esta defensa no ha tenido el tiempo suficiente de revisar la carpeta investigativa como corresponde para poder saber más detalles.
la señorita fiscal hizo un relato más bien breve y acotado de las declaraciones que claramente representan y demuestran en esta oportunidad declaraciones falsas de la víctima, confusas, discordantes, no solo tanto de la víctima, su señoría, sino que además de los testigos que declaran que aparentemente merece cierta duda respecto a los detalles que ellos incorporan en sus declaraciones, toda vez que aparentemente se podrían poner hasta de acuerdo en la manera de relatar. Hay un parentesco, hay una cercanía en los imputados que van diciendo o relatando una situación que se produce en el mismo lugar de los hechos, vale decir, en el supermercado. Primero dicen que los detienen adentro del supermercado, posteriormente que los detienen al tratar de ingresar al supermercado. Por lo tanto, claramente hay confusiones permanentes y consecutivas respecto a sus testimonios. Respecto a la víctima, su señoría, este señor Madureira dice que, además de ser trasladado a la 51 comisaría, ya que es la comisaría a la que pertenecen los funcionarios, es trasladado a la 40 comisaría de Fuerzas Especiales, unidad a la que nunca fue trasladado su señoría el imputado, pues esta unidad no recibe ni deja registro ni siquiera de huellas de ninguno de sus detenidos. La función de esa unidad policial, que es de Fuerzas Especiales, es una vez que detiene a algún individuo, alguna persona cometiendo algún tipo de ilícito, es trasladado a la unidad policial del sector jurisdiccional. Por lo tanto, también hay una incongruencia respecto a su relato y al traslado a esta unidad. También, su señoría, la víctima, el señor Madureira, dice que es golpeado por mis representados permanentemente, el señor Espinosa y el señor Marchán, aquí presentes, en circunstancias, su señoría, que la evidencia de los videos, que además es bastante confusa y poco clarificante, lo único que demuestra permanentemente que el que más agrede a la víctima, el señor Madureira, es el imputado, que hoy día aparece como víctima, ya de nombre John Bravo. Eso está registrado, su señoría, tanto en la prueba audiovisual como en la prueba testimonial. Es más, los golpes que le infiere en el rostro y que está demostrado en la carpeta investigativa y en las cámaras son propinados por este imputado que, como ya lo señaló mi colega, tiene un amplio prontuario legal por delitos bastante graves. Curiosamente, hoy día el señor se encuentra en libertad y con un estado procesal de prófugo de la justicia. Respecto a su señoría al procedimiento propiamente tal, este procedimiento, hecha una revisión y según el relato de nuestros defendidos, se ajusta a los protocolos, su señoría, ya toda vez que se trataba de un delito flagrante, un delito de robo, en una contingencia que además es importante señalar, su señoría, de que la víctima además está infringiendo el toque de queda. No solo miente en su relato respecto a que él se apronta a prestar ayuda en su calidad de médico, porque también dice que es médico, no dice que es estudiante de medicina. Por lo tanto, que asiste a este lugar en los llamados de auxilio que tampoco está demostrado y que nadie escuchó, y que también son confusas declaraciones de los testigos. ¿Ya? Por lo tanto, se ajusta este procedimiento a todos los protocolos de la contingencia, a los protocolos de procedimiento policial. Mis representados se encontraban de servicio, cumpliendo una función de apoyo al personal que se encontraba en la población, sobrepasado absolutamente con la contingencia que se había desarrollado en esos momentos. Cuando encuentran a esta persona cometiendo el delito flagrante, y quiero ser un poco más detallista en esta parte, es importante señalar de que la víctima se encontraba al interior del supermercado, se encontraba con especies producto del delito. Ya en todo momento la víctima se resiste a la detención. ¿Cómo será, su señoría, que él relata que fueron aproximadamente 3 funcionarios? Fueron 5 funcionarios los que lograron entrar al supermercado, recorren el supermercado, ven a estos 4 imputados, que entre ellos hoy día aparecen como testigos. Para poder reducir a la víctima, señor Madureira, tienen que intervenir a lo menos 4 carabineros. Era tal el estado de resistencia de este
señor Maureira y el estado que se encontraba físicamente, aparentemente en un estado de haber consumido algún tipo de droga o estupefaciente. Además de lo mojado que estaba, lo refaloso que se encontraba, el personal prácticamente no lo lograba detener. Es más, hay un detalle, su señoría, dentro de este protocolo, a la víctima, señor Maureira, ni siquiera logran, era tanta su resistencia que ni siquiera logran colocarle las esposas, sino que hasta un momento en que lo trasladan recién al vehículo retén móvil, donde logran colocarle la esposa en la parte delantera, vale decir, en sus manos delanteras, cosa que está dentro de todo un procedimiento basado en riesgos, porque este señor en todo momento, en la posición que se encontraba, se resistía, golpeaba al personal aprensor. Es más, se produce un episodio, su señoría, dentro del retén, en la cual es relatado por los mismos imputados, ya familiares de este imputado, señor John Bravo, de que el señor Bravo, en todo momento dentro del retén, ya él es el que denosta a la víctima, señor Maureira, tratándolo de maricón culiado. Se refiere también a él, a que por culpa de él van a quedar todos detenidos, que además era un maricón porque en ese momento él ya había agredido a la funcionaria Huerche, ¿ya? Y que se le ha ido a ver con él en el cuartel. Y claramente cumplió su amenaza y su objetivo, porque en el cuartel evidentemente agredió, como le insisto, quedó demostrado como prueba audiovisual y está reflejado en las cámaras que mantiene hoy día la Fiscalía. Bueno, claramente, su señoría, y también, como le digo, para la brevedad de este procedimiento, sin duda alguna, y después de escuchar los relatos del padre del señor Maureira, más el relato de los testigos y de la propia víctima, que es disperso, que además, como le dijo ya mi colega, señor Lazo, aquí presente, él hace una serie de declaraciones posteriores, no solo lo que relata en Fiscalía, no solo lo que relata en el cuartel policial, ni lo que manifiesta permanentemente. Hay una serie de grabaciones que usted puede acceder después, su señoría, y de varias entrevistas que no solo dan en el canal 3 de La Victoria, sino que en diferentes canales, en diferentes radios, donde cada vez va cambiando su versión relacionada con los hechos. Por eso, su señoría, esta defensa se opone, como le dijimos, a la prisión preventiva y dejo a mi colega aquí su palabra para su defendido. Su señoría, buenas tardes. Por economía procesal nos pusimos de acuerdo en no repetir los mismos hechos para específicamente desacreditar naturalmente a la letra A y B, pero antes de empezar con mi alegación, hacer presente que voy a dividir por mi defendido y por los hechos. Voy a empezar por don Ciro Cubillos Arancibia respecto al hecho 1, es decir, a la víctima, don José Maureira. Y antes de comenzar, debido a la celeridad con que tuvimos que estudiar los antecedentes, tengo que hacer una pregunta al Ministerio Público, porque no lo escuché en ninguna de las alegaciones de las partes acusadoras. Y eso tiene una causa-efecto, tiene consecuencias respecto a la argumentación que voy a dar. Se le practicó un examen toxicológico a don José Maureira, y si se practicó, ya tenemos su resultado. ¿Por qué? Porque él en una de sus declaraciones dice no haber consumido cocaína. Entonces, no sé si puedo esperar un momento para saber por parte del Ministerio Público. Sus alegaciones, abogado. Ya, su señoría. No voy a repetir las argumentaciones de ellos, pero sí, a propósito de la letra A, es necesaria una referencia al tipo penal. Me voy a hacer cargo de los sustantivos. ¿Por qué? A don Ciro, respecto del hecho 1, se le está imputando el delito de tortura, que como sabemos exige en su tipo subjetivo castigo, que él tiene una finalidad, un ánimo que va más allá del dolo, que es castigo, discriminación.
Y para eso es necesaria una referencia al tipo objetivo y a unos criterios generales del derecho penal, de la parte general, a lo que se le ha hecho muy breve referencia a propósito de los protocolos de Estambul. Me estoy refiriendo, su señoría, específicamente a una información que es de público conocimiento, que no se ha hecho valer por parte de los acusadores. Es una instrucción por parte del general director de Carabineros, don Mario Alberto Rosas, a propósito de la Unidad de Derechos Humanos de Carabineros de Chile. Me estoy refiriendo a la circular 1832 del 1 de marzo de 2019, que actualiza la normativa interna de Carabineros a propósito del uso de la fuerza. ¿Por qué es importante esta referencia? Como sabemos, según la... me explico, estoy desacreditando esta finalidad de castigo, de discriminación, y para eso es necesaria una referencia a los aspectos objetivos. Y para hacer necesaria la referencia a los aspectos objetivos, es necesario hacer presente que nosotros estamos alegando y vamos a acreditar que se trata de un uso legítimo de la fuerza. Para acreditar esto hay que hacerlo con criterios normativos. Esos criterios normativos son de imputación objetiva y, según la muy breve su señoría, está de acuerdo a la mayoría de la doctrina en que para determinar el concepto de riesgo no permitido, que sería el riesgo punible para acreditar estos aspectos subjetivos, tenemos que saber que se trata por el riesgo permitido, y para eso la doctrina mayoritaria está absolutamente contesta en que las fuentes son el ordenamiento jurídico y la lex artis. Y aquí esta referencia a este protocolo del uso de la fuerza de esta circular 1832, que tiene fecha 1 de marzo de 2019. Necesito leer algunas cositas, su señoría, muy breve. A propósito de los principios para el uso de la fuerza. La fuerza, dice la circular, solo debe aplicarse cuando sea estrictamente necesaria y en la medida requerida para el desempeño de las funciones policiales. Aquí hay que ser, como son criterios normativos, no son matemáticos, no son exactos. Entonces, aquí nos ha dicho, no sabemos cuántas horas llevaban en turno los funcionarios policiales. Esto a propósito de determinar que estamos en una situación de emergencia, en una situación excepcional. Y aquí la referencia al examen toxicológico de don José Maureira. Según todos los protocolos internacionales, cuando se esposa a un imputado, como hizo referencia mi colega, es por adelante. Entonces, según todos los antecedentes que se han discutido acá, a una persona que se le esposa con las manos en la espalda es porque ha opuesto resistencia a la función policial. Sigo con la circular. Carabineros de Chile podrá hacer uso de la fuerza de forma gradual y proporcional. Y aquí, en el punto 4 de la circular, explica los niveles para la proporcionalidad, o racionalidad, mejor dicho también, del uso de la fuerza. Y lo separa, en principio, en 5 niveles, para explicar que la función policial, cierto, impone esta necesidad de este uso autorizado de la fuerza por la ley. El primer nivel es el de colaboración. Con el siguiente ejemplo, se solicita identificación a una persona en un control de identidad y ésta accede de inmediato tras consultar las razones. Está claro que esto no fue así. Nivel 2, de resistencia pasiva. Se refiere a una actitud indiferente o indolente ante la autoridad. Y el ejemplo que da la circular, una persona es controlada y no acata las indicaciones expresando su desagrado con gestos faciales o expresiones de brazos. Nivel 3 dice, resistencia activa. Existe una oposición directa al control policial. Y se pone como ejemplo, el controlado trata de huir del lugar o se resiste a la inmovilización.
aquí volvemos a la referencia del uso de las esposas por atrás, es decir, por la espalda, ¿cierto? El nivel 4 habla de agresión activa. El controlado intenta agredir al carabinero para resistir el control o evadirlo. Está claro, según lo que hemos escuchado, que agredió también a los funcionarios policiales. Nivel 4. El nivel de agresión activa, entonces, el ejemplo que da, el controlado cierra sus puños para agredir o intenta golpear al carabinero con un objeto. Nivel 5, de agresión activa potencial letal. Ejemplo, una persona amenaza o agrede a un carabinero. Él en todo momento, esto consta en diversas declaraciones, él amenazaba a los policías, tú no sabes quién soy yo tengo plata, yo voy a hacer que te den de baja, etc. Y situaciones similares. Después, con esto termino. Frente a los distintos niveles de oposición o agresión, la circular distingue los siguientes niveles. Primero, fuerza. La presencia policial. La persona no violando un toque de queda, le es indiferente a la presencia policial. Después, nivel 2, dice nivel de fuerza. Verbalización, utilización de medios preventivos, como un mandato perentorio y la persuasión. Después, nivel 3, control físico, aplicación de medios reactivos. Reducción del fiscalizado para obligar su resistencia o inmovilizarlo. Esto es lo que sucede en este caso. Después, nivel 4, uso de armas no letales. Empleo de medios reactivos como armas no letales, tales como disuasivos químicos, bastón de servicio, esposa, como lanzagua o técnica defensiva. Y después, el nivel 5 habla de las armas potencialmente letales, que no es del caso hacer referencia. Con esto se termina. No se trata de una escala lineal inevitablemente ascendente, por el contrario, se debe considerar siempre que la fuerza debe disminuir si la resistencia de la persona sujeta al control o actuar policial también decrece, lo que no sucede. Después, esta alegación, tanto para Ciro Cubillos respecto del hecho 1 y respecto del hecho 3. En el hecho 3, el imputado John Bravo, en la comunicación de los cargos, el Ministerio Público hace una referencia muy general, tiene antecedentes penales. Y consta, según lo que dijo el abogado Rodrigo Lazo, que la lista de delitos, su señoría, no es razonable, y esos son los delitos conocidos. Es una lista gigante de delitos, su señoría, a lo que cabe agregar todos los antecedentes que acabo de hacer valer. Ahora, respecto de don Marco Valenzuela Llévenes, respecto del hecho 3, perdón, del hecho 2, Marco Valenzuela del hecho 2, a propósito del abuso sexual. Su señoría, acá está la declaración del perito Claudio David Pérez Molina, experto en sexología, no quiero repetir todo, pero es categórico en descartar la penetración anal de un objeto contundente. Es categórico, su señoría, lo que contradice todo lo que dijo la parte acusadora. Y además, permiso. A propósito de esto, es de público conocimiento que, según los protocolos de Gendarmería de Chile, cuando no coincide el dato de atención de urgencia con el examen físico que se realiza a los imputados, se devuelve a la unidad policial. Y tampoco queda acreditado la penetración de un objeto contundente. Por todo lo anterior,
haciendo míos los argumentos de los abogados Rodrigo Lazo y don Agustín Mardones, que nos oponemos, o sea, me opongo a la prisión preventiva de don Ciro Cubillos Arancibia y don Marco Valenzuela Llévenes, porque no está acreditado, o sea, no está debidamente justificado la letra A del 140. Respecto a la letra B, existen contradicciones que no voy a repetir. Y respecto a la necesidad de cautela, no ha habido tiempo para acreditar mediante un informe social por un perito acreditado, pero tratándose de funcionarios policiales, de funcionarios públicos, es completamente razonable manifestar que tienen un arraigo por lo menos social y laboral. No puedo decir también familiar porque no hemos tenido propósito de conocerlo a través de un examen pericial, como dije, social. Eso es todo lo que puedo decir, su señoría. Por mi parte no, señoría. ¿Abogados? ¿Ustedes? Podría reiterar nada más que mis representados, don Edwin Espinosa y don Javier Marchán, no han cometido los delitos que le imputa al Ministerio Público, ni denuncia a la víctima, todas que en ningún momento agredieron a la víctima. Tal es así que no existe ninguna prueba al respecto, ni testimonial ni audiovisual, muy por el contrario. Solo procedió a cumplir lo que la ley les obliga para detener al autor de un delito tan grave como el delito de robo. Toda vez que la manera agresiva que manifestó todo el momento la víctima Xiomara Ureira. ¿Abogado usted? Eso sería dos puntos muy breves respecto del examen toxicológico. La referencia a eso era que, según las reglas de la lógica, las personas que están drogadas tienen un uso de la fuerza que no es normal al hombre medio. Y esa era la referencia a eso, por si claramente no quedó claro. Y muy breve respecto a la declaración del perito David Pérez Molina, que se contradice con una persona que no es experta en la ciencia o arte de la sexología. Él dice muy claro, con esto termino, el tipo de lesión que tiene don Josué en el ano es propio del ejercicio de la actividad sexual de personas que tienen sexo anal y no es demostrable a través de la introducción de un objeto. Eso es su señoría. Bien, el tribunal va a resolver. Y entrando ya a lo estrictamente jurídico, en los términos del artículo 140, letra C, tenemos aquí la pluralidad de partícipes en este hecho, delitos que tienen asignadas penas de crimen en la ley que lo consagra. En ese contexto, en este estadio procesal, además de no poder acceder a penas sustitutivas de la ley 18.216, teniendo particularmente presente la gravedad de los ilícitos que fueron formalizados el día de hoy, cómo gravemente ponen en riesgo la seguridad de la sociedad con las conductas que se desplegaron. El tribunal entiende que la libertad de todos estos imputados constituye un grave peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que se hace lugar a la petición del Ministerio Público y los querellantes y se decreta la medida cautelar de prisión preventiva.